Hola, hola mis matemáticos. Hoy vamos a resolver un ejercicio sobre diagrama de cuerpo libre. Es decir, vamos a ver si estos dos cuerpos que tenemos acá, hacia dónde se van a mover, si se mueven, qué sucede. Y para esto también vamos a ver rápidamente lo que son las tres leyes de Newton. Más o menos lo que es más conceptual, ¿sí? La primera, que es la inercia, que es que todo cuerpo permanece inmóvil hasta que otro lo mueve, ¿sí? Es decir, hagámoslo fácil, la pelota está quieta hasta que alguien llegue y la patea, ¿sí? O algo se mueve hasta que algo lo detiene, que llega contra una pared y se va a detener. La otra me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, que la vamos a usar ahorita acá. Y la tercera ley de Newton me dice que para cada acción hay una reacción igual en sentido contrario. Un ejemplo básico, igual la pelota le pegas contra una pared, ¿qué va a hacer la pelota? Se te va a devolver. Y esta también la vamos a aplicar una parte acá. ¿Listo? Entonces, en nuestro diagrama, aquí tenemos un plano inclinado, una polea, dos masas y una cuerda, ¿sí? Siempre se va a despreciar lo que es la fricción entre la cuerda y la polea y la posibilidad de elongación de la misma cuerda. Tenemos que un coeficiente de fricción entre el plano y la masa 1, un ángulo de 25 grados, la masa 1 tiene una masa de 6 kilogramos, la masa 2 es de 8 kilogramos y me piden cuál es la tensión y la aceleración del sistema. Ok, mis matemáticos, lo primero que tenemos que deducir o colocar nosotros como parámetro es hacia dónde creemos nosotros que se va a mover el sistema. Nosotros podemos asumir que el sistema se va a mover hacia este lado. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, M2 es más grande, ¿sí? O tiene más masa que M1. Es decir, que por ende, en teoría, o básicamente se puede asumir que lo vamos a mover para este lado. ¿Listo? Entonces, ese es el primer paso. Nuestro segundo paso es hacer los dos diagramas de cuerpo libre. Entonces, voy a colocar aquí M1. Y nosotros vamos a comprimir toda nuestra masa 1, vamos a hacer así, la vamos a despichar como si la metiéramos en un compresor y queda convertido en un puntico, ¿sí? Y vamos a sacar las fuerzas que se ejercen sobre esta masa. Entonces, siempre hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo, siempre, mis matemáticos, va a ir el peso, que va a ser W1. Y perpendicular a la superficie de contacto siempre va a ir la normal. Siempre que haya superficie de contacto. Es decir, que hacia acá va a ir mi normal. Hacia este lado va a ir la fuerza de tensión, que es la que ejerce la cuerda sobre nuestra masa. Y en sentido contrario a ella, es decir, hacia acá, va a ir la fricción. ¿Por qué en sentido contrario, mis matemáticos? Porque es la que se va a oponer al movimiento. Yo estoy asumiendo que este cuerpo se me va a mover hacia acá. Es decir, que una fuerza contraria, como dice la tercera ley de Newton, que para cada acción hay una reacción igual en sentido contrario, es decir, que hacia este lado tiene que ir una fricción. Pero, si ustedes se dan cuenta, ahí nuestro plano o nuestro diagrama de cuerpo libre está un poquito torcido. Es decir, que si nosotros acomodamos el plano cartesiano, que es el que estoy dibujando aquí en línea punteada y sobre W1, es decir, que me van a quedar tres fuerzas con componentes en X y en Y. ¿Dónde está ubicado este teta? Este teta va a estar ubicado en esta posición y en esta posición. ¿Sí? ¿Por qué en esta posición, mis matemáticos? Por alternos internos. Y en esta, pues obviamente por lo mismo, por alternos internos. Hay una posibilidad, ¿sí? Es rotar todo nuestro diagrama teta grados hacia la derecha en este caso y solamente va a quedar con componente
en X y en Y va a quedar W. Va a quedar de esta manera, mis matemáticos. Quedaría, nuevamente hacemos el puntico acá, hacia arriba me va a quedar mi normal, hacia este lado va a quedar mi tensión, hacia este lado va a quedar mi fricción, y miren que el único que va a quedar como choneto va a quedar mi W1. Y hacia acá vamos a tener nuestro teta. Y de esa manera es mucho más fácil manejar este diagrama que este, ya que este va a tener más componentes en X y en Y. ¿Listos? Ahora vamos a hacer el mismo diagrama o un diagrama similar para la masa 2. Este es aún mucho más fácil. Hacemos lo mismo, comprimimos nuestra masa hasta que queda convertida en un punto. Hacia abajo, ¿qué va? ¿Qué fuerza va a ir? Es muy fácil. Es W2, que es el peso 2, y hacia arriba no va a ir la normal en este caso. ¿Por qué? Porque no hay superficie de contacto, pero va a ir la tensión. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. Listo, mis matemáticos, hasta ahí los dos diagramas de cuerpo libre. A continuación tenemos que sacar las ecuaciones de sumatoria en el eje X y en el eje Y para nuestra masa 1 y para nuestra masa 2. Listo, mis matemáticos, ahora vamos a sacar las ecuaciones de sumatoria de fuerzas en el eje X como en el eje Y para cada uno de los dos. Pero para nuestra masa 1 tomamos este de acá abajo. No se vayan a equivocar. ¿Por qué? Porque este fue el que rotamos y es aún más fácil. Entonces, vamos a decir que para nuestra masa 1 voy a decir que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a ¿qué? Entonces voy a decir todas las fuerzas que tocan o afectan al eje X. ¿Como cuál? Tensión va a ser uno importantísimo, menos la fricción, menos W. Pero W, miren que está torcidito. Entonces tenemos que descomponer de acá nuestra parte de W en X. Que miren lo sencillo que es. Decimos que va a ser este pedacito de acá, esta nueva línea azul que estoy pintando ahí. Esa lineecita va a ser el cateto opuesto al ángulo que tenemos ahí. Como va a ser el cateto opuesto, va a ser con seno. Entonces nosotros decimos que W seno de teta va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Por qué masa 1 por aceleración o masa por aceleración? Porque yo estoy asumiendo que el sistema se va a mover. Si el sistema estuviera quieto, va a ser igual a 0. Ahora bien, mis matemáticos, la fricción, nosotros sabemos que fricción es igual a mu k, por la normal. Es importante que tengan presente esta ecuacioncita. Es indispensable. ¿Listos? Ahora, aquí me hizo falta que es W1. No pasa nada. Ahora vamos a sacar la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a decir que es mi normal menos W1 coseno de teta va a ser igual a 0. ¿Por qué 0, mis matemáticos? Porque el cuerpo en el eje Y no va a subir saltando, va a estar totalmente quieto en el eje Y. Por esa razón va a ser igual a 0. Ahora vamos a sacar la sumatoria de fuerzas en la masa 2. Pero nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas en X para esta masa va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no tiene fuerzas en el eje X. Y ahora decimos que sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a, como nosotros asumimos que el cuerpo cuando baja, ¿sí?, es positivo,
porque se va a mover hacia ese lado, es decir, que la aceleración va a ser positiva. Es decir, que nuestro eje lo vamos a cambiar. Es decir, que aquí va a ser positivo y aquí va a ser negativo. Es decir, que nuestra sumatoria en el eje Y va a ser W2 menos mi tensión va a ser igual a mi masa 2 por la aceleración. Esa parte es indispensable, porque si no, ahí sí la embarramos con toda. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a empezar a despejar. ¿Por qué? Porque tenemos tensión, que es nuestra incógnita, y aceleración, que también es nuestra incógnita. Entonces, vamos a empezar a resolver esto matemáticamente. ¿Listo, mis matemáticos? Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo primero, vamos a encontrar la normal. Es decir, de la masa 1. Nosotros vamos a decir que la normal va a ser igual a W coseno de teta. Es decir, que nuestra normal va a ser igual W1, ¿a qué va a ser igual? A la masa 1, que es 6, por la gravedad, que es 9,8, por coseno de 25. Es decir, que nuestra normal va a ser igual a... Recuerden que este coseno, es decir, que la calculadora tiene que estar en grados, si no, la embarramos con toda. Entonces metemos en la calculadora 6 por 9,8, que es la gravedad. También recuerden que peso es igual a la masa por la gravedad, por coseno de 25, y eso nos va a dar 53,29 newtons. Y ya tenemos la normal, es decir, que ya podemos encontrar la fricción, que la fricción me va a decir que es mu, que es 0,4, por la normal que tenemos acá, y me va a decir que la fricción va a ser igual a eso por punto 4, decir que me va a dar 21,31 newtons. Ahora, como tenemos esto y tenemos esto, lo vamos a reemplazar en nuestra primera ecuación o en la sumatoria de x de la masa 1. Y decimos, es decir, la traemos, vamos, y decimos que tensión menos la fricción que la tenemos, que es 21,3 o 31, para ponerlo más completo, menos W1. W1 va a ser 6 por 9,8, seno de 25 va a ser igual a mi masa 1, que va a ser 6 por A. Y resolvemos. Aquí me va a decir que es tensión menos 21,31 menos, metemos esto en la calculadora, yo ya lo hice, me da que es 24,85, es igual a 6A. Después decimos que tensión, realizamos esta resta, entonces decimos menos 21,31 menos 24,85, eso nos va a dar menos 46,16, es igual a 6A. Ahora vamos a tomar nuestra ecuación de sumatoria en el eje Y de la segunda masa. Y decimos W2 va a ser 8 por 9,8 menos la tensión, que no la conozco, va a ser igual a 8A. Y decimos que 8 por 9,8 lo metemos en la calculator, da 78,4 menos tensión va a ser igual a 8A. Ahora, mis matemáticos, si se dan cuenta, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Utilizamos el método que quieran, sustitución, igualación, reducción, cualquiera de los que ya vimos, y resolvemos la ecuación y los valores de tensión y de aceleración respectivos. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a hacer sustitución. Entonces voy a despejar de aquí T y la meto acá. Entonces digo que tensión va a ser igual a 6A
más este que está restando pasa a sumar 46,16. Y esto lo meto acá. Entonces me va a quedar que 78,4 menos esto que está acá, que es 6a más 46,16, va a ser igual a 8a. Y decimos que va a quedar 78,4 menos 6a menos 46,16 va a ser igual a 8a. Sí, hagámoslo aquí en este pedacito, no vamos a ocupar mucho. Decimos que va a quedar 78 menos 46,16, lo hacemos en la calculadora para que nos quede más fácil y no complicarnos. Y eso nos va a dar 32,24, va a ser igual a, el 6 está restando, pasa a sumar al otro lado, entonces 6 más 8, 14a. Y a, el 14 que está multiplicando, pasa a dividir. Y nos va a dar 2,30 metros sobre segundo al cuadrado. Si se dan cuenta, la aceleración nos da positiva, es decir, que el sistema o lo que asumimos nosotros que hacia este lado se va a mover el cuerpo es correcto. Si la aceleración nos hubiera dado negativa, quiere decir que lo que asumimos estaba mal y que el cuerpo realmente se iba a mover hacia este lado. Ahora, ¿qué nos hace falta encontrar? La tensión, y la vamos a hallar de la siguiente manera. Decimos, reemplazamos esta A acá. Entonces la tensión nos va a quedar, que es 6 por el valor que nos acaba de dar de 2,30 más 46,16. Es decir, que nos va a dar una tensión de 59,97 newton. Y de esa manera, mis matemáticos, tenemos resuelto el ejercicio de diagrama de cuerpo libre, donde sabemos que nuestra tensión da 59,97 newton y nuestra aceleración del sistema, según cómo nosotros asumimos el movimiento, nos va a dar 2,30 metros sobre segundo al cuadrado. Espero que hayan aprendido. Yo soy Camilo Salazar, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos con próximos ejercicios aquí en Mentemática.